Tal vez en este momento sientas que la tormenta de tu vida es más fuerte que tu fe. Quizás las olas del miedo golpean tu corazón y te preguntas si Dios realmente puede sostenerte cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Hoy quiero llevarte a un instante que transformó para siempre la vida de un pescador llamado Pedro, un momento donde la fe desafió lo imposible. Una noche donde el miedo y la fe se encontraron cara a cara sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea. Y lo que allí ocurrió sigue hablando hoy a quienes se atreven a creer incluso cuando todo grita que no se puede. Esta no es solo la historia de un hombre caminando sobre el agua. Es la historia de lo que sucede cuando decides salir de tu zona de confort y confiar en la voz de Jesús, incluso cuando tu mente insiste en que es imposible. La noche había caído sobre el mar de Galilea como un manto pesado y oscuro. Las estrellas, que normalmente brillaban sobre las aguas tranquilas, ahora se escondían detrás de nubes amenazantes. Nubes que se movían con furia, empujadas por vientos cada vez más violentos. Los discípulos avanzaban en una barca frágil, remando contra corrientes que parecían tener vida propia. Jesús los había enviado al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud que había sido alimentada milagrosamente con 5 panes y 2 peces. Pero ahora, entre las 3 y las 6 de la madrugada, ellos luchaban por mantenerse con vida. El viento aullaba como una bestia salvaje. Las olas crecían como montañas líquidas que amenazaban con tragarse la pequeña embarcación. El agua salada golpeaba los rostros agotados de hombres que habían remado durante horas sin avanzar prácticamente nada. Pedro, con sus manos callosas aferradas al remo, sentía cada músculo arder. Había enfrentado tormentas antes. Era pescador desde niño y conocía el temperamento indomable del mar de Galilea. Pero esta noche era distinta. Había una tensión que no era natural, un peso en el aire que inquietaba incluso a los más valientes. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, una pregunta comenzaba a presionar su corazón. ¿Dónde está el Maestro cuando más lo necesitamos? ¿Por qué parece que esta tormenta quiere devorarlo todo, incluso nuestra fe? Juan remaba a su lado con el rostro tenso. Santiago gritaba instrucciones que el viento se encargaba de robar. Andrés, hermano de Pedro, sujetaba con fuerza una vela desgarrada que amenazaba con arrancarse del mástil en cualquier momento. Todos estaban exhaustos, todos estaban asustados, y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos pensaban lo mismo. Quizás esta vez no sobrevivirían. Quizás esta tormenta sería la que finalmente marcaría el final de su historia. Es extraño cómo las tormentas pueden hacernos olvidar los milagros que hemos visto. Estos hombres habían visto a Jesús sanar enfermos, expulsar demonios, calmar tempestades con una palabra. Habían visto miles ser alimentados con casi nada. Pero ahora, en medio de su propia tormenta, la fe parecía difuminarse. Tal vez tú también has estado ahí, viendo cómo el miedo intenta borrar todo lo que Dios ya hizo por ti, preguntándote si Él realmente te ve, si realmente le importas, si realmente vendrá a rescatarte. Entonces, de pronto, sucedió algo que marcaría esta noche para siempre. A través de la niebla espesa y la oscuridad, entre olas gigantescas que golpeaban sin piedad, vieron una figura, una silueta que avanzaba sobre el agua como si el mar turbulento fuera tierra firme. Al principio pensaron que era una ilusión creada por el cansancio, pero a medida que la figura se acercaba, un terror indescriptible se apoderó de ellos. Mateo dice que gritaron de miedo: «¡Es un fantasma!». Imagina eso. Hombres rudos, pescadores acostumbrados a la dureza del mar, gritando como niños asustados. El terror que sintieron era real, porque lo que veían no tenía explicación lógica. Nadie camina sobre el agua, es imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Pero entonces, a través del viento y el miedo, una voz se abrió paso. Una voz que conocían mejor que la suya propia. Una voz que había llamado a Pedro desde la orilla cuando era un simple pescador, diciéndole: «Sígueme. Tened ánimo. Yo soy. No temáis».
3 palabras que rasgaron la oscuridad como un relámpago y cambiaron todo. No era solo un «soy yo, tranquilos». Era una revelación divina. Yo soy, el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Jesús no esperó que la tormenta pasara para mostrarse. Vino en medio de ella, caminando entre aquello que amenazaba con destruirlos. Ese es el Dios que servimos, uno que no evita nuestras crisis, sino que entra en ellas y camina hacia nosotros. Pedro sintió que algo dentro de él se estremecía. No era solo miedo ni sorpresa, era ese tipo de estremecimiento que uno experimenta cuando lo imposible deja de ser una idea y se convierte en algo que está viendo con sus propios ojos. El viento seguía rugiendo con una furia que parecía no tener fin. Las olas golpeaban la barca una y otra vez, como si quisieran recordarles que eran frágiles, vulnerables, simples mortales en medio de fuerzas que no podían controlar. El agua entraba por los bordes de la embarcación empapando sus pies, sus ropas, sus esperanzas. Pero lo más impactante no era la tormenta, era él, caminando sobre aquello que estaba destruyendo su paz. Cada paso que Jesús daba sobre el agua desafiaba todo lo que Pedro había aprendido en sus años como pescador. Desafiaba la física, desafiaba la razón, desafiaba la realidad misma. Y sin embargo, ahí estaba, avanzando con una calma que contrastaba violentamente con el caos que los rodeaba. Pedro entrecerró los ojos, tratando de distinguir la silueta entre la neblina espesa y los relámpagos que rasgaban el cielo. Sus manos se aferraban al borde de la barca con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Y cuanto más observaba, más reconocía esos pasos firmes, esa postura llena de autoridad y compasión que había visto tantas veces antes. No había duda, era Jesús, el mismo que había calmado una tormenta con solo 3 palabras, el mismo que había multiplicado panes y peces para alimentar a miles, el mismo que había tocado a leprosos y ellos quedaban limpios, el mismo que había llamado a Pedro desde su barca de pesca y le había dicho: «Te haré pescador de hombres». Y su corazón comenzó a latir con una mezcla inexplicable de temor y esperanza, de admiración y anhelo, de asombro, y algo más profundo que no tenía nombre pero que ardía en su pecho como un fuego imposible de apagar. En su mente algo comenzó a gritar, una voz de cautela, de sentido común, de supervivencia básica: «Pedro, ¿qué estás pensando? Quédate en la barca, ahí estás a salvo. Esto es locura, nadie puede hacer eso. Eres un pescador, no un mago. El agua es agua, te hundirás, te ahogarás, morirás». Pero algo más profundo, algo en su espíritu, algo que nacía desde un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de él, respondió con una voz diferente, más tranquila pero infinitamente más poderosa: «Si Él puede hacerlo, si Él me llama, si Él dice ven, entonces quizás, solo quizás, yo también puedo. Porque no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Él puede hacer a través de mí». Era una batalla interna que se libraba en milisegundos, razón contra fe, miedo contra esperanza, lo conocido contra lo imposible. El agua se levantaba como montañas líquidas, formando picos y valles que cambiaban constantemente. Las olas rugían como bestias hambrientas, chocaban entre sí creando un estruendo ensordecedor. La espuma blanca brillaba tenuemente en la oscuridad, marcando el contorno de cada cresta violenta. Pero Jesús avanzaba como si caminara sobre piedra sólida, como si el suelo bajo sus pies fuera el pavimento de una calle tranquila en Capernaum, como si cada ola se sometiera bajo sus pies en el momento exacto en que los posaba, como si el caos mismo tuviera que obedecerle, como si toda la creación reconociera a su Creador y se inclinara ante él. Pedro tragó saliva. Su garganta estaba seca a pesar del agua que lo rodeaba por todos lados. Su mente luchaba contra la lógica, contra años de experiencia, contra todo lo que le decía que esto no podía ser real. Pero su espíritu ardía con un deseo indescriptible, un impulso profundo e irresistible de estar donde Jesús estaba, aunque ese lugar estuviera en medio de lo imposible. Era como si algo dentro de él despertara, como si una voz antigua le susurrara: «Fuiste creado para más que esto. Fuiste creado para caminar en lo sobrenatural. Fuiste hecho a imagen de Dios. Y si Dios camina sobre el agua,
entonces tú también puedes. No era arrogancia, no era presunción, era fe en su forma más pura y radical. La barca se sacudió con una ola brutal que vino desde el costado. Los discípulos cayeron hacia un lado, gritando, aferrándose a lo que podían. El mástil crujió peligrosamente. Más agua entró en la embarcación. Pero Pedro no veía la barca, no veía a sus compañeros aterrorizados, no escuchaba el caos que había sido su realidad durante horas. Solo tenía sus ojos fijos en Jesús. Era como si hubiera descubierto un secreto que nadie más conocía, que cuando miras a Cristo todo lo demás se vuelve borroso, secundario, menos importante. Era como si el mundo entero se hubiera convertido en un murmullo lejano, como si la tormenta siguiera ahí, pero ya no tuviera poder sobre su percepción, como si hubiera entrado en una burbuja donde solo existían dos personas, él y su maestro. Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía hacer vibrar su pecho entero. Cada latido era como un tambor de guerra. Podía sentir la sangre corriendo por sus venas. Podía sentir el sudor mezclándose con el agua de lluvia en su frente. Podía sentir cada fibra de su ser gritándole que esto era una locura. Y entonces, reuniendo todo el valor que tenía, con la voz quebrada por el viento pero llena de una decisión que venía desde lo más profundo de su alma, con una fe que él mismo no sabía que poseía, gritó con todas sus fuerzas: «Señor, si eres tú, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Un silencio extraño cayó sobre la escena. No porque la tormenta se calmara, el viento seguía aullando, las olas seguían chocando, la lluvia seguía cayendo, sino porque algo santo, algo sagrado, algo eterno estaba por ocurrir. Era como si el cielo y la tierra contuvieran el aliento, como si los ángeles se inclinaran para observar, como si este momento quedara grabado para siempre en los anales de la eternidad. Un relámpago iluminó la figura de Jesús, y por un instante Pedro pudo verlo con total claridad. El agua detrás de él se veía como una pared luminosa y salvaje, una cortina de poder y destrucción. Pero Jesús permanecía sereno, inmóvil, como una roca en medio de la tempestad. Y entonces, su voz, esa voz que había llamado a Lázaro de la tumba, esa voz que había ordenado a los demonios salir, esa voz que había dicho, hágase la luz en la creación, atravesó el viento como una espada de luz pura. Ven. Una sola palabra, apenas 3 letras, pero una palabra cargada de autoridad divina, de invitación celestial, de destino eterno. Una palabra que cambiaría la vida de Pedro para siempre, una palabra que resonaría en su corazón hasta el día de su muerte, una palabra que lo definiría como el hombre que se atrevió a salir de la barca. Ven, no era una orden fría, era una invitación cálida, no era una prueba para ver si Pedro fallaría, era una oportunidad para ver hasta dónde podía llegar su fe. No era un juego peligroso, era una revelación de lo que es posible cuando confías en la palabra de Cristo. Pedro apoyó su pie sobre el borde de la barca. Sintió la madera mojada resbalando bajo su sandalia. Sintió la lluvia golpeando su rostro con fuerza, renovada. Sintió el viento intentando empujarlo hacia atrás, como si la naturaleza misma le advirtiera que no diera ese paso. Por un segundo, solo un segundo, vaciló. Su mente le gritaba todas las razones por las cuales esto era una idea terrible. Podía ahogarse, podía morir, podía hacer el ridículo frente a todos sus compañeros, podía fallar. Pero sus ojos estaban clavados en Jesús, y en esos ojos vio algo que disipó todo el miedo. Vio amor, vio aceptación, vio una sonrisa de aliento, vio la mirada de un padre que sabe que su hijo está a punto de dar su primer paso. Y dio ese paso, y el pie no se hundió. Lo sintió firme, sostenido, como si debajo de él hubiera algo invisible que lo levantaba entre las aguas. Los discípulos gritaron, unos de asombro, otros de miedo. Juan, el más joven, se aferró al mástil con los ojos desorbitados. «Esto no puede estar pasando». Santiago soltó el remo y cayó de rodillas. Es real». Andrés, hermano de Pedro, extendió una mano temblorosa hacia él. Pedro, ¿qué estás haciendo?» Pero Pedro no escuchaba nada. Dio otro paso y otro. El agua salpicaba su ropa, el viento agitaba su túnica, pero él seguía caminando hacia Jesús, caminando hacia lo imposible.
Y con cada paso algo dentro de él despertaba. Cada paso es una elección, miedo o fe, barca o Cristo, seguridad o milagro, y eligió. Y con cada paso algo dentro de él se encendía, como si estuviera descubriendo quién realmente era, cuando dejaba que su fe hablara más fuerte que la tormenta. Por un momento, el mar seguía rugiendo, pero su alma estaba en silencio, un silencio lleno de gloria, lleno de propósito, lleno de esa certeza que solo nace cuando decides confiar completamente en la voz de Jesús. Pero de pronto, una ola gigantesca se levantó junto a él, una muralla oscura y temible, una ola tan alta que pareció tapar por un segundo la figura de Jesús. Pedro la vio de reojo, y por un instante, solo un instante, dejó de mirar al maestro. Y ese segundo lo cambió todo. El corazón de Pedro dio un vuelco, como si el miedo hubiera encontrado una pequeña grieta por donde entrar. Y en cuanto desvió la mirada de Jesús, todo lo que antes parecía firme comenzó a sentirse inestable. El viento rugió con un tono más feroz, casi como si celebrara ese instante de duda. Las olas que antes se sometían bajo sus pies comenzaron a moverse con una violencia impredecible. Y el mar, que hacía unos segundos parecía sostenerlo, ahora parecía querer tragarlo sin piedad. Pedro parpadeó, intentando recuperar la visión entre el agua que golpeaba su rostro. Y en lugar de ver a Jesús con claridad, vio la inmensidad oscura del mar. Vio el peligro. Vio la amenaza. Vio lo que su fe había logrado ignorar durante esos pasos gloriosos. Y su respiración se aceleró como si su propio pecho estuviera luchando contra la tempestad. El agua se empezó a elevar alrededor de sus piernas, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura. Cada segundo parecía más pesado, más frío, más aterrador. Y en su mente se encendió una voz que no venía del cielo. Una voz que decía: ¿qué estás haciendo? Esto es imposible. Te vas a hundir. No debiste salir de la barca. Y esa voz, tan sutil como letal, intentó acallar lo que Jesús había dicho momentos antes. Pedro trató de avanzar otro paso, pero el agua ya estaba jalándolo hacia abajo. Sus pies buscaban una firmeza que ya no sentían. Su cuerpo temblaba entre el miedo y la desesperación. Y aún así, algo dentro de él sabía que no debía rendirse, que no podía quedarse atrapado en ese instante de duda. Y con un esfuerzo que nació del alma, levantó su mirada, tratando de encontrar al maestro entre la lluvia y la oscuridad. Lo vio, pero solo por un segundo, una figura entre la tormenta, iluminada por un relámpago, con los ojos llenos de una mezcla indescriptible de compasión y autoridad. Y en ese instante Pedro abrió la boca, ya casi sin aire, y gritó: «Señor, sálvame». Fue un grito que no salió desde la garganta, salió desde su alma, desde su quiebre, desde ese punto donde ya no quedaba fuerza humana. Antes de que el agua alcanzara su pecho, una mano lo tomó. No fue un agarre desesperado, fue un toque firme, seguro, inquebrantable, una mano cálida en medio del frío. Una mano que no temblaba mientras todo temblaba. Una mano que no solo detuvo su caída, sino que pareció detener el tiempo mismo. Pedro sintió los dedos de Jesús cerrarse alrededor de su muñeca, y fue como si esa mano agarrara algo más profundo que su cuerpo, como si sostuviera su fe quebrada, su esperanza tambaleante, su alma exhausta. Jesús lo levantó con una serenidad que contradecía todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Pedro sintió como el agua retrocedía, cómo sus piernas recuperaban estabilidad, cómo la presencia del Maestro transformaba el ambiente. Era como si la tormenta no tuviera derecho a tocarlo mientras Jesús lo sostenía. Y aun cuando el viento seguía rugiendo, aquel toque calmó algo más importante que la tormenta. Calmó su alma. Jesús lo miró con una ternura que no humillaba, pero que sí revelaba la verdad. Una verdad que atravesó su corazón con suavidad y poder. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era un reproche, era una invitación a recordar quién estaba frente a él, quién había dicho «ven», quién tenía autoridad sobre el agua, el viento y el destino. Con esa mano aún sosteniéndolo, Jesús comenzó a guiarlo de regreso, paso a paso. Y aunque el mar seguía agitado, Pedro ya no miraba las olas, ya no escuchaba el rugido del viento. Su mirada estaba fija en él,
en quien lo había levantado cuando su fe falló, en quien lo había sostenido cuando sus fuerzas se agotaron. Y mientras caminaban juntos de vuelta hacia la barca, algo dentro de Pedro cambió para siempre, porque comprendió que el verdadero milagro no fue caminar sobre el agua, sino descubrir que incluso cuando su fe se rompía, Jesús jamás lo soltaba. Cuando Pedro y Jesús se acercaban a la barca, el mundo parecía seguir rugiendo, pero algo dentro de Pedro ya no era el mismo, porque cada paso que daba sostenido por la mano del Maestro se sentía como un latido nuevo, como si Jesús no solo estuviera guiando sus pies sobre el agua, sino reconstruyendo su fe desde lo más profundo. Y aunque la tormenta no se había detenido aún, ya no lo intimidaba, porque había descubierto que mientras Jesús estuviera allí, no había mar que pudiera derribarlo. Los discípulos observaban con los ojos muy abiertos. Algunos temblaban, otros lloraban, otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Pedro, empapado, cansado, con el corazón latiendo como un tambor, avanzaba hacia ellos, sostenido por el mismo Jesús que hacía unos segundos había desafiado al océano con solo una palabra. Y cada paso era como un sermón vivo, como un recordatorio silencioso de que una fe probada siempre revela algo nuevo del carácter de Dios. Cuando por fin llegaron al borde de la barca, Jesús ayudó a Pedro a subir primero. Y al tocar la madera húmeda, Pedro sintió como si hubiera regresado de un viaje que duró apenas unos minutos, pero que transformó todo dentro de él. Su túnica goteaba, sus manos temblaban, no por frío, sino por la intensidad de lo que acababa de vivir. Y en cuanto Jesús puso un pie dentro de la barca, todo cambió. El viento se detuvo, no disminuyó, se detuvo, como si hubiera sido apagado por una mano invisible. Las olas que antes golpeaban con furia se alisaron en un instante, como un manto extendido sobre el mar. El cielo, que hace unos segundos estaba teñido de relámpagos, comenzó a despejarse, y un silencio profundo cayó sobre todos, un silencio tan solemne que parecía sagrado. Los discípulos quedaron inmóviles. El corazón les latía tan fuerte que casi podían escucharlo. Miraron a Jesús, su rostro sereno, su mirada firme, su presencia inexplicable, y uno por uno comenzaron a caer de rodillas. No porque alguien se los ordenara, sino porque sus almas no podían responder de otra forma ante lo que habían presenciado. «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios», susurró uno de ellos, y esa frase dicha con voz temblorosa encendió un eco entre todos, un reconocimiento, una rendición, una adoración que no nacía del milagro solamente, sino de la manera en que Jesús había mirado, caminado, hablado y levantado a Pedro cuando su fe se quebró. Pedro, aún respirando con dificultad, bajó la cabeza, y mientras la barca se mecía suavemente sobre un mar que ahora parecía un espejo, sintió una mezcla indescriptible de vergüenza, gratitud, amor y asombro, porque sabía que había dudado, que había caído, que había sido vencido por el miedo, pero también sabía algo más grande, algo que ardía dentro de él como una llama que no podía apagarse, que Jesús lo había sostenido incluso cuando él dejó de sostenerse. Y mientras el cielo comenzaba a aclararse, Pedro entendió que ese día no había aprendido solo que Jesús podía caminar sobre el agua, sino que Jesús podía caminar sobre su temor, sobre su debilidad, sobre sus heridas, y que lo invitaría a hacer lo imposible siempre que su mirada estuviera puesta en él. Y allí, en esa barca mojada, silenciosa y llena de asombro, comenzó para Pedro una fe diferente, una fe más profunda, más real, más probada, una fe que jamás olvidaría, porque había nacido no del milagro de caminar sobre el agua, sino del milagro de ser levantado cuando se estaba hundiendo. Y ahora quiero que por un momento dejes de pensar en Pedro y pienses en ti, porque esta historia no sucedió solo para que la recordemos, sucedió para que la vivamos. Y quizá mientras me has escuchado te has dado cuenta de algo, que tú también estás en una barca, que tú también enfrentas vientos que no pediste, que tú también has remado hasta el cansancio preguntándote si Dios realmente te ve. Tal vez tu tormenta tiene nombre, se llama enfermedad, se llama divorcio, se llama traición, se llama pérdida, se llama miedo al futuro, se llama esa batalla que nadie más conoce, esa que peleas a las 3 de la madrugada cuando todos duermen y tú no puedes.
Y quizás has llegado al punto donde Pedro llegó, donde las olas son tan altas que ya no puedes ver más allá de ellas, donde el viento es tan fuerte que ni siquiera puedes escuchar tu propia voz orando. Pero quiero que sepas algo. Así como Jesús caminó hacia Pedro entre relámpagos y olas, también está caminando hacia ti ahora. No desde lejos, no desde la orilla, sino desde el mismo lugar donde estás paralizado por el miedo. Él no te espera al final de la tormenta. Él entra contigo en ella. Él pisa lo que te quiere destruir. Él desafía lo que te quiere hundir. ¿Sabes por qué? Porque las tormentas no son castigos, son escenarios. Escenarios donde Dios revela quién es de una manera que nunca podrías conocer en aguas tranquilas. Pedro nunca hubiera descubierto que podía caminar sobre el agua si no hubiera habido una tormenta. Nunca hubiera experimentado el toque rescatador de Jesús si no se hubiera estado hundiendo. Nunca hubiera adorado con esa intensidad si no hubiera visto a Cristo caminar sobre lo imposible. Y tú tampoco. Tu fe más profunda no nacerá en tu zona de confort. Nacerá cuando decidas creer aún cuando tus pies tiemblen. Nacerá cuando tomes un paso hacia Jesús mientras el miedo intenta arrastrarte hacia atrás. Nacerá cuando elijas mirar al Maestro y no a la tormenta. Ahora, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento y escucha, no con tus oídos, sino con tu corazón. Porque en este instante, Jesús te está diciendo lo mismo que le dijo a Pedro. Ven. No te dice, entiende todo primero. No te dice, espera a que pase la tormenta. No te dice, asegúrate de tener suficiente fe antes de intentarlo. Solo te dice, ven. Tal y como estás. Cansado, temblando, confundido, con dudas, con miedo. Él no te llama porque seas fuerte. Él te llama porque Él lo es. Y sí, puede que tropieces. Puede que por momentos mires la ola equivocada. Puede que el miedo te sacuda. Pero ¿sabes qué? Jesús no reprochó a Pedro por intentar caminar. Nunca lo avergonzó por temblar. Nunca lo comparó con los demás que se quedaron en la barca. Solo extendió su mano, lo levantó y caminó con él de regreso. Porque Jesús no te pide perfección, te pide confianza, te pide mirada firme, te pide un paso, solo uno, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, aunque sea llorando. Porque Él hará el resto, Él te sostendrá, Él te levantará, Él te llevará de regreso aunque tus pies ya no puedan más. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu tormenta? Dilo en voz alta si estás solo, dilo en tu corazón si estás acompañado, porque Jesús ya lo conoce y te está llamando a caminar sobre ella. No para que la entiendas, no para que la controles, sino para que descubras que Él es más grande que ella. Y cuando des ese paso, incluso si es pequeño, incluso si es torpe, comenzarás a experimentar algo que Pedro jamás pudo olvidar, que la verdadera seguridad no está en la barca, está en la presencia de Jesús, que la verdadera paz no depende de que el viento se calme, depende de quién camina contigo en medio de él. Y cuando todo haya pasado, cuando el viento se detenga, cuando el mar se calme, cuando el cielo vuelva a brillar, no solo mirarás atrás diciendo sobreviví, dirás, conocí a Jesús de una forma que jamás hubiera conocido sin esta tormenta. Y entonces entenderás, como Pedro, que la tormenta no vino para destruirte, vino para revelarte quién camina contigo. Antes de terminar, solo quiero recordarte algo que quizá necesitabas oír hoy. No importa cuán fuerte esté soplando el viento en tu vida. No importa cuántas veces sientas que vas a hundirte. No importa cuántas veces tu fe tiemble. Jesús sigue ahí. Más cerca de lo que imaginas, más presente de lo que sientes, más fiel de lo que a veces crees. Él no te soltó cuando dudaste, no te soltó cuando lloraste, no te soltó cuando ya no podías más, y no te soltará ahora, porque su amor no depende de tu estabilidad, depende de su corazón, y su corazón late por ti. Así que hoy camina, aunque sea despacio, aunque sea temblando, aunque sea entre lágrimas, camina hacia Él, porque mientras lo hagas, ninguna tormenta tendrá la última palabra en tu vida. Recuerda esto, la fe no te evita las tormentas, te revela quién camina contigo en ellas. Y ese alguien es Jesús, el mismo que caminó sobre el agua, está caminando sobre tu dolor, sobre tu miedo y sobre tu historia.
Que esta historia no sea solo un mensaje más, sino una verdad que te acompañe donde quiera que vayas. Jesús está contigo, incluso ahora, incluso aquí, incluso en medio de tus aguas más profundas. Y Él será tu fuerza, tu paz, tu refugio y tu sostén. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga y que tu fe, aun en medio de la tormenta, siga encontrando al Dios que siempre camina hacia ti. Amén.